Ahora te voy a retirar la mordaza. Te portarás bien y te quedarás callado, ¿verdad? Asentí, saboreando la sal y el cobre absorbidos en el trapo en mi boca. Había gritado lo más que pude la primera vez que este monstruo me permitió hablar, pero él solo suspiró, decepcionado. Eso fue hace 3 semanas. Te acostumbras a las golpizas rápidamente, a ser torturado. No que se lo desearía a nadie, pero es un detalle importante que debes entender cuando te digo que los peores psicópatas jugarán con tu mente, no con tu carne. Podía lidiar con el dolor físico lo suficientemente bien, pero los juegos eran otra historia. Ahora dime, ¿en dónde te gustaría el corte de hoy? Meneó un cuchillo y presionó la punta en su dedo, sacando una gota de sangre. Tragué hueso, rompiéndome la cabeza para recordar la parte del cuerpo con la menor cantidad de nervios. Anda, si no escoges pronto, me veré forzado a decidir por ti. ¿No querrías eso de nuevo, o sí? Negué con la cabeza, recordando el tajo en mis costillas, que impulsaba fuego con cada aliento. Mi pierna. La espinilla. Solté, mi corazón martilleaba. Él asintió lentamente, inclinándose, y comenzó a deslizar la hoja por el costado de mi pantorrilla derecha, presionando con fuerza a medida que el metal me rodeaba. Ardía, pero se coagularía dentro de poco y no me mataría. Como era rutina, mi captor me agradeció, me alimentó, reemplazó la mordaza y vació mi orinal antes de irse por el resto del día. Esto se repitió durante semanas. Meses. Perdí la noción del tiempo y podía sentir cómo olvidaba recuerdos de mis amigos y familia. Todas y cada una de las heridas fueron ubicadas en donde ordené. No estaba seguro de si la frustración vencía a la cortesía en los días que sí contraatacaba. Perdía la comida y se me dejaba parado en mi propia mugre por lo que quedaba del día, y despertaba más tarde sin hambre o sed. Al día siguiente, él me extendía palabras reconfortantes mientras removía la intravenosa de mi muñeca debilitada, y yo seleccionaba otro lugar para que me marcara. Un año más tarde, pudo haber sido 7 meses o 2 años y medio, la verdad, una persona más se unió a mi prisión. Forcejeó con las esposas que lo retenían y se retorció hasta que guardó silencio, exhausto. ¿Cuántos más podrían sufrir nuestro destino? ¿Cuántos ya habían sucumbido? Soportó más cortes situados en lugares desafortunados de los que pude contar antes de que dejara de gritar apenas la mordaza era retirada. 2 meses, supuse. Hasta que, finalmente, permitió que nuestro torturador terminara su pregunta. ¿En dónde te gustaría el corte de hoy? Tosió y escupió antes de responder. ¿Por qué no te cortas tu propia garganta, enfermo de mierda? Él se rió, jugueteando con su cuchillo. Me preparé para cerrar los ojos en caso de que fuera a matar al hombre, para retener lo poco de humanidad que me quedaba. En vez de ello, el monstruo se giró hacia mí y sonrió. Pues bien, pronunció, rebanándose el cuello y cayendo al suelo. Un amigo de la infancia de Phil, mi novio, cumplió 21 años y organizó una fiesta en la parte rural de Wales, en donde ambos habían vivido hasta que Phil se mudó para asistir a la universidad. Yo aún no conocía a la mayoría de los invitados, pero todos parecían ser amables. Con la excepción, quizá, de un tipo mayor llamado Andy. Jugamos un juego divertido apodado 2 mentiras, una verdad, en el que las personas relataban un secreto verdadero y sorprendente junto con 2 mentiras, y todos los demás tenían que adivinar cuál de los 3 relatos no era ficticio. Usualmente, era bastante obvio cuando alguien estaba mintiendo. Un sujeto declaró que había actuado como el bebé en la película Laberinto, pero el idiota era demasiado joven. Las 3 historias de Andy parecieron reales. Quizá simplemente era un gran narrador. Quizá no. Relató sus historias con tranquilidad y un rostro serio.
Cuando era un chico, escalé el camino empinado y rocoso de una playa aislada, en donde conocí a una anciana en silla de ruedas que tenía problemas para andar. Así que comencé a empujarla, pero la silla era necia, como un carrito de supermercado sobrecargado. Golpeamos una roca y la silla rodó, abalanzándose cuesta abajo. Ahí, la anciana cayó en una lengua de arena pequeña, gritando por la ola entrante. Yo entré en pánico y regresé a casa, asustado por meterme en problemas si ella se lo contaba a alguien. No mucho después, estaba jugando en unas dunas de arena, cuando encontré a una serpiente verde preciosa. Nunca había visto una, así que me la llevé a casa a pesar de que se retorció en mi agarre por todo el camino. Pero fue demasiado resbaladiza y al final se escapó, arrastrándose al patio de un vecino. Fui demasiado estúpido como para darme cuenta de que era una víbora mortífera. Otro día, estaba jugando en una granja abandonada llena de maquinaria oxidada y basura aleatoria. Llegaron algunos niños y comenzaron a jugar a las escondidillas, pero no dejaron que me les uniera. Una niña me preguntó si había visto un buen lugar para ocultarse. Le sugerí que se metiera en un refrigerador antiguo, en donde nadie nunca la encontraría. Incluso la ayudé a cerrar la puerta con firmeza. Me alejé, demasiado joven como para apreciar que los refrigeradores viejos son trampas mortales. Ahora tengo 40 años. Estas cosas pasaron durante mi infancia idílica aquí en Wales, en donde llegué a conocer a mi colega y amigo, Ben. A pesar de que hubo miradas de asombro, todos amaron las historias de Andy, excepto Phil, quien apretó mi mano a lo largo de la narración. Se había puesto terriblemente pálido. Su voz se estremeció cuando adivinó que el segundo relato era el verdadero. Andy aplaudió y se rió, y hubo varias señales de alivio porque nadie hubiera sido abandonado en una playa o en un refrigerador. ¿Cómo supiste?, preguntó Andy. Porque mi mamá solía usar una silla de ruedas hasta que se ahogó en una playa cuando fue a comprar helado, contestó Phil, con frialdad. Y mi hermana mayor se sofocó en el refrigerador de una granja abandonada. Pero no sucedió cuando tú eras un chico. Esa es la mentira. Porque me recuerdas a un hombre horripilante que vimos rondando por aquí en ambos días. Cuando mamá y papá compraron la casa, creyeron que los rasguños cafés en las puertas de las habitaciones fueron por algún perro. Aunque cuando hablaron con el agente de bienes raíces, les dijo que los dueños anteriores no habían tenido uno. Mamá y papá reemplazaron las puertas. Pero se rindieron después de la tercera vez, pues los rasguños oscuros siempre regresaban a la mañana siguiente. Mis padres lo descartaron como algo relacionado con la calidad de la madera en el área. Papá dijo que ordenaría puertas nuevas en el exterior de la ciudad para fin de mes. Pero yo no pude esperar tanto tiempo. Una noche, decidí quedarme despierto y descubrir la verdad. Apagué todas las luces, me acosté en la cama viendo a la puerta y cubrí mi rostro con una sábana, dejando una pequeña abertura. Todo se mantuvo en silencio por la primera hora después de las 12. Pensé en ir al baño poco después de la 1, pero si decidía ir y asustaba a la cosa, entonces habría desperdiciado horas de sueño. Luché contra mi vejiga y esperé. A las 2, escuché el primer ruido. Sonaba como si algo estuviese siendo raspado. Como si alguien en la habitación de al lado desgastara la puerta con un desarmador. Aguanté la respiración y presté atención. Duró unos 20 minutos y, para entonces, tenía la certeza de que algo estaba ahí. Mi corazón latía con fuerza. Tenía ganas de salir corriendo, pero no sería capaz de vivir conmigo mismo a menos que supiera la verdad. El sonido se detuvo y fue retomado en intervalos. Pensé en ir donde mamá y papá, pero, a juzgar por las demás noches, nadie saldría herido. Fuera lo que provocara esos rasguños, solo estaba interesado en las puertas.
y si esperaba lo suficiente, quizá podría atrapar al responsable. Mi paciencia se diluía con cada minuto que pasaba. Mi vejiga pulsaba, amenazando con explotar. Apreté los dientes y junté las rodillas. Justo después de las 3 de la mañana, el sonido regresó, y más cerca. Podía ver una sombra moviéndose en la oscuridad del pasillo. La cosa, fuera lo que fuera, se detuvo a solo unos pasos de distancia. Raspó la puerta de mamá y papá. Luego pasó a la mía. Preparé mi mano en el interruptor de la luz. La criatura se enfocó en mi puerta. Cada rasguño era como tiza sobre madera. Sonaba hambrienta, como si devorase las ranuras. Mi corazón golpeaba mi pecho, oídos y el reverso de mi cabeza. Me quería mover, pero el miedo me retenía en mi sitio. La cosa oscura se desplazó por la alfombra, exhalando entre el sonido chirriante de la madera siendo raspada. Era ahora o nunca. Salté de la cama, encendí la luz y jalé la puerta, y luego grité en tanto retrocedía hacia la cama. Eran mamá y papá quienes raspaban la puerta de mi habitación. Sus uñas descubiertas, ojos inexpresivos y enunciando palabras insonoras. Para el final de la década, comenzaron a caer personas del cielo. Siempre estaban desnudas, sin ninguna prenda. Siempre con una sonrisa petrificada en sus rostros. Al comienzo solo fueron unos cuantos, pero luego cientos y miles caían de una sola vez, destruyendo autos, hogares y bloqueando las autopistas. Se hicieron descubrimientos extraños por medio de investigaciones. Eran humanos, pero carecían de toda sangre, intestinos y corazón. Nadie podía explicar las sonrisas repulsivas que tenían, o de dónde provenían. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el más perturbador descubrimiento. Identificó a uno de los cuerpos caídos como un pariente suyo que murió hace mucho, cuando ella era una adolescente. Entonces se concretaron más y más identificaciones. Dentro de poco, las personas estaban descubriendo a sus allegados fallecidos por medio de las grabaciones de video que circulaban en las noticias y por las pilas de cadáveres y crematorios. Nadie podía explicar por qué estaban regresando, cayendo desde el cielo. Pasaron varios meses antes de que se observara algo todavía más angustiante. Luego de eliminar los cadáveres, no tomaba mucho hasta que el mismo cuerpo volviera a caer en picada desde el cielo. No nos podíamos deshacer de ellos, sin importar qué. Las personas estaban siendo asesinadas por el volumen creciente de cuerpos caídos, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también comenzaban a caer. Mi madre fue asesinada por un cuerpo que la aplastó en plena calle. En cuestión de semanas, los noticieros reportaron un cuerpo que se había quedado atascado en el parabrisas de una avioneta. Vi el rostro sonriente de mi madre, más feliz de lo que jamás la había visto. Dicen que el infierno está lleno, que los muertos regirán la tierra. ¿Qué hay del cielo? Esto pasó hace unos años y tengo una extraña sensación al respecto de esa familia, algo me dice que no eran humanos. Les platico, me fui a vivir a los Estados Unidos a los 7 años y allí estudié el high school, que es como la preparatoria. Me hubiera gustado seguir estudiando en la universidad, pero al ser muy costoso, preferí trabajar y tomar algunas clases regulares de mi interés en la Universidad Técnica del Condado por las noches. Allí conocí a una chica muy amigable, era tan rubia y pálida que estaba lejos de ser albina. Desde el primer día que la vi en clases, me buscó para entablar amistad y la verdad me pareció raro, pero al conocernos congeniamos muy bien. Me pareció extraño que a los 3 días de conocernos, ya me abrazaba y me tomaba de la mano. Y pues, uno siendo bien mañoso, empezamos a intimar en el carro después de clases, como a las 9 de la noche.
Me di cuenta de que a ella le gustaba mucho leerme y de esas veces que lo hicimos en el carro, quedaba tan acalorado y sofocado que se me iba el aire estando dentro. Pero creo que a ella le gustaba eso. No voy a negar que me estaba enamorando muy rápido en esa relación, que quizás no lo vi en su momento. Pero conforme pasaron los días desde que la conocí, ella dejó de ser tan guera y poco a poco se fue poniendo más bronceada, incluso ganando masa muscular. A las 3 semanas de conocernos, ella me invitó a pasar unas vacaciones en la casa de descanso de sus padres, que estaba rumbo a Nevada. Yo, todo engatusado, accedí. Cuando llegamos, ya estaba su familia y ellos estaban igual de rubios, pálidos y muy flacos. Pero eso no me llamó la atención. Lo que me dijo sin palabras es que la casa era exageradamente grande, como si fuera una mansión, todo muy moderno. En la cochera tenían carros de lujo, de hecho, allí fue la primera vez que vi un Tesla en mi vida, cuando eran casi un prototipo. Su familia eran los padres y 3 hijos, 2 mayores de unos 24 y 26 años, y una joven llamada Jen de 15 años. Todos fueron súper amables y me recibieron como si ya fuera de la familia. No tenía ni 15 minutos cuando el calor empezó a dar con fuerza y empecé a sudar tanto que ya tenía la camiseta casi empapada. Me dijo el padre de la chica que apenas ayer en la noche se dieron cuenta de que la calefacción del termostato estaba averiada y que se la van a tener que arreglar esta semana, o nos podríamos ir a la casa de un amigo, pero todo dependía de cómo me sintiera. La verdad es que hacía mucho calor, pero tampoco era tan insoportable, y como la casa tenía una piscina y jacuzzis, dije que no era necesario. Así que nos instalamos. Sé que están pensando en que es extraño que una familia de albinos le guste el calor, pero desde el primer día las cosas empezaron a volverse extrañas. Una vez que nos instalamos en la habitación, empezamos a ser cariñosos la chica y yo, y al quitarnos la ropa, al menos mi camiseta estaba húmeda de sudor y la dejé tirada debajo de la cama. Después de dar caricias, quise buscar mi ropa y ya no la encontré. Le pregunté a la chica si era una broma, pero ella me daba el avión, me decía que me metiera a bañar. Y mientras ella la buscaba, entré al baño del cuarto y las sorpresas no acababan. El baño era 3 veces más grande que el cuarto y muy bonito. Fue allí que pensé que esa familia seguro era millonaria. Mientras me preparaba para bañarme, empecé a pensar qué raro que mi pareja fuera a una universidad técnica del condado, cuando claro se veía que podía pagar una universidad de su interés. Por más que moví las palancas de agua, salía hirviendo. Acabé más sudado, pero me bañé como pude y me puse una camisa de tirantes y unas bermudas. Salgo con la familia y ellos estaban viendo la televisión. Nos pusimos a ver una película. La chica más joven, como que se aburrió y se fue para su cuarto. A los minutos, le dije a mi chica que me voy a poner una camisa diferente, porque la que llevo ya está bien sudada y como es de tirantes, me está rasgando la tela de la sala. Me voy para el cuarto y al pasar por la zona de lavado, vi a la hermanita comiéndose mi playera, la misma que me quité antes de echar caricia, y desapareció sin ninguna explicación. La niña estaba parada y tenía un buen trozo de mi playera en la boca. Se notaba que la mascaba con fuerza, y eso no me dio miedo. Lo que más me asustó es que ella me vio y no le importó, siguió mascando mi playera sin quitarme la vista de encima. Yo me asusté y fui al cuarto a cambiarme. Regresé a la sala y le susurré a mi pareja que su hermanita estaba actuando muy raro con mi playera. Al escuchar eso, la mamá fue rápido a ver qué pasaba con ella. Regresó a los minutos y solo dijo, riendo, que ya ven cómo es ansiosa la muchacha. Todos se rieron como si fuera una broma local. Ya se me hizo todo muy raro y después de la película nos pusimos a preparar las parrillas para cenar una parrillada. El papá de mi pareja me ofreció al fin una cerveza, con el calor que hacía me las tomaba como si fueran agua. Y ya cuando nos pusimos a comer, me di cuenta de que ellos sacan una jarra con agua con color blanco y se la toman muy a gusto.
No me ofrecieron de esa agua, y era raro, les digo que los padres se acomodan a lo que necesitaba, como si yo fuera de la realeza. Me entró el antojo de esa agua y me acerqué a ella. El olorcito me pareció similar al del agua jabonosa, pero ya mejor me dediqué a comer y a tomar. Comí tanta barbacoa como un pelón de hospicio y tantas cervezas heladas que me dieron, que yo estaba en el cielo. Mi pareja me dijo que tendríamos otra ronda en la noche, y yo le dije que para luego es tarde. Nos despedimos y nos fuimos al cuarto. Yo estaba con el estómago lleno y con reflujo de todo lo que comí, pero a mi pareja no le importaba, hasta parecía que eso le agradaba. Como pude, saqué la chamba, pero estaba empapado en sudor debido al cansancio. Caí rendido. Pero el calor me despertó de nuevo, porque mi pareja cerró el cuarto y se convirtió en un horno. Nos tapó con un edredón y, debido a lo pesado de la comida y la cantidad de alcohol que tomé, necesitaba refrescarme. Me metí a bañar para quitarme todo el sudor. Mientras me bañaba, me quité el arete que me acababa de poner. Quise limpiarme con jabón, pero al hacerlo se me cayó y ya no lo encontré. El agua sería caliente, pero me daba igual. Ya cambiado, salí a la terraza para que me diera el aire. Estuve allí hasta que amaneció y pude descansar un poco. Cuando salieron los padres de mi pareja, me llevé un tremendo susto al verlos completamente diferentes. Ya no eran rubios y delgados como días atrás. Ahora estaban bronceados y con cuerpo de atletas. Tanto los señores como los hijos se pusieron a hacer yoga en el patio con el sol al amanecer. Asustado, fui con mi pareja para decirle que sus padres estaban raros. Pero al verla a ella, casi me desmayo. Ya no era rubia, casi albina. Ahora parecía hasta caribeña, con una piel canela muy radiante y cuerpazo. Yo le dije que eso estaba muy extraño y que me voy de allí lo antes posible. Pero no encontraba mi ropa, más que el cambio que tenía puesto. Mi pareja empezó a tranquilizarme, diciendo que ellos son así porque tienen padecimientos crónicos de los riñones y el hígado, por eso se les ve rara a veces el tono de la piel. Y pues ya, al fin, me tranquilicé. Y nos salimos a desayunar. Estando en la comida, había tanta comida como si fuera un buffet. Mientras yo me tomaba mi jugo de frutas para la cruda, ellos estaban tomando soga blanca y platicando sobre autos o no recuerdo qué. Veo que el papá toma su agua y, como si tuviera algo dentro, lo toca con su lengua y lo saca con sus dedos de la boca. Era mi arete que se me fue por el resumidero del baño. Él lo vio, pero no le tomó importancia, como si nada hubiera pasado. Me siguió la plática, pero yo me detengo y les digo con tono fuerte que no sé qué les pasa, pero están actuando muy raros, y que me voy de allí. Me voy para el cuarto y mi pareja me alcanza y me dice que no me preocupe, que ella misma me llevará a la central de camiones más cercanas y la dejo. Explicarme con más dudas que convicción, acepté. Al irnos, me dice que, por favor, no cuente esto al menos en los próximos 2 meses. Después, yo sabré si incluso quiero escribir un libro sobre ello. No me dijo su familia, me dijo que su gente no son de aquí. Pero lo pasan en todo el mundo, viajando cada 7 u 8 meses, y yo, en especial, les fui desagradable por tener una condición en mi cuerpo que no me pueden explicar, pero es algo que les gusta mucho. Les pregunté si son marcianos, vampiros, reptilianos o cualquier otra cosa y ella se rió, me dio un beso y, sin decirme mucho, comentó que son lo que son. Pero eso sí, la mayoría de ellos solo quieren una vida tranquila. Les digo que entonces hay malos, y ella me lo confirma con la cabeza, haciendo el gesto con la mano como si se los comieran. Pero de nuevo me dijo con la mano que guardara silencio porque podrían escucharla y señalaba el retrovisor del carro cuando llegamos. Nos despedimos y al hacerlo, sacó $9.000 de su bolso riendo. Me dijo que era para reponer mi ropa, que se la iban a quedar. Me dio un beso largo en la boca y ya jamás supe qué fue de ella y de su familia.
Cuando el pequeño Timmy Marlowe desapareció, todo el pueblo estaba enfermo por la preocupación. Timmy era uno de los niños modelo. Un niño buenísimo, como dirían. Un alumno brillante. Un chico de buen corazón que era respetuoso con todos en el pueblo. Al principio, su familia anticipaba una extorsión. Cuando un niño pequeño es tomado de las calles, usualmente es algo planeado. Era posible que hubiesen estado observando a la familia y que esperasen una suma enorme a cambio de su retorno seguro. Pese a que la familia Marlowe no era adinerada en lo absoluto, el pueblo entero había expresado su disposición para apoyarlos. Pero a medida que los días se alargaron en semanas, nada sucedió. Ninguna llamada. Ningún correo. Voluntarios atentos armaron campañas de búsqueda. Todas las personas en el pueblo habían llegado para ayudar en el rescate del pequeño Timmy. Pegaron volantes en cada poste de luz y edificio. No se podía recorrer una calle sin ver la dulce sonrisa de Timmy iluminándote. Buscaron por semanas y semanas hasta que se pareció haber perdido toda esperanza. El niñito simplemente se había esfumado. Al final, sus padres se culparon a sí mismos por lo que había sucedido. Siempre habían estado demasiado ocupados como para cuidarlo. El que trabajaran en empleos de tiempo completo resultaba en horarios muy apretados. Por eso contrataron a la señora Astor para que hiciera de niñera. La señora Astor era la viuda que vivía en una casa al lado de la familia Marlowe. Luego del fallecimiento de su esposo, Albert, se había estado sintiendo bastante sola por su propia cuenta. La señora Astor les dijo a todos que Timmy nunca regresó de la escuela aquella tarde, y fue verdad. Era una anciana intachable. Nadie había conocido a Timmy mejor que la señora Astor. Lo cual, al final, fue la razón por la que lo mató. Timmy era un monstruo. La señora Astor lo vigilaba cuando él creía que nadie estaba pendiente. La manera en la que mataba a los animales de los vecinos y cómo sonreía cuando eran anunciados como extraviados. Lo había visto colar veneno para rata en las bebidas de su familia. Nunca lo suficiente para matar, solo lo suficiente para provocar que se enfermaran violentamente. La señora Astor nunca dijo ni una palabra. Entonces, Timmy se habituó a pegarle. Los moretes nunca fueron cuestionados. Después de todo, estaba vieja. Le salían moretes con facilidad. Timmy se aprovechó de esto y comenzó a golpearla más y más. Hacía berrinches y le tiraba cosas. Una noche, la señora Astor se fue a casa con una nariz rota. Atraerlo con galletas y postres no había sido difícil. ¿Qué niño podría resistirse a su gastronomía? Timmy se murió al instante. Lo único que quedó por hacer fue ingeniar la manera para deshacerse del cuerpo. Las personas del pueblo habían creído que la señora Astor era una anciana dulce e inocente. Ella incluso se había ofrecido a preparar comida para las personas dedicadas que querían ayudar en la búsqueda del niño desaparecido. Llegó lista con sus famosos pasteles de carne y limonada, sonriendo gratamente de oreja a oreja. En tanto el equipo de búsqueda disfrutaba de los refrigerios de la señora Astor, no se dieron cuenta de que terminaron encontrando al pequeño Timmy después de todo. Le daba golpecitos a mi copa de vino con calma. Mis ojos danzaban por el reloj en la pared. Se le había hecho tarde para la cena, pero solo ligeramente. Típico de Shauna. La puerta del restaurante se abrió y mis ojos se encendieron cuando vi a mi cielo cruzar la sala y sentarse. Estaba bien vestida, pero mi parte favorita de su atuendo, como siempre, era su sonrisa. Bebimos y comimos a medida que la noche transcurría. La electricidad me recorrió cuando se acercó por la mesa, entrelazando dedos. Mi mano se calentó con ese amor conocido y todos los recuerdos que conllevaba. No me importa lo que digan. Esa es la mejor sensación que alguien puede darte. Comenzó a entretenerme con una historia graciosa.
No mentiré, apenas escuché algo de lo que estaba diciendo. Pero me reí de todas formas, porque la manera animada en la que habló fue suficiente para mí. Era tan maravillosa. ¿Cómo pude haber sido tan afortunada de tener a una mujer así de perfecta en mi vida? Llegó la cuenta y mi corazón revoloteó por la emoción, sabiendo lo que seguía. Ella se puso su abrigo mientras yo colocaba un billete de $20 en mi mesa. Vi cómo Shauna ayudaba a su cita a levantarse de la mesa y le puso su abrigo. Era la rubia putona que conoció en un bar luego de que nosotras terminamos. Solo se habían estado viendo por un par de años, así que no podía ser muy serio. Shauna nunca podría olvidar a su primer amor, yo. En todo caso, sé por la manera en la que le habla que simplemente pretende que soy yo. Salieron por la puerta y las perseguí con sigilo. No podía esperar a que llegaran a casa. Mi parte favorita era escalar el árbol afuera de su habitación y esperar a que consumaron su noche. Simplemente sé que piensa en mí en ese momento. Las paredes blancas y estériles de mi prisión se han vuelto reconfortantes. La ranura para la comida se abrió por mi puerta y el robot de entrega empujó mi última cena, pero no tenía hambre. El cronómetro sobre la pantalla del televisor de mi habitación me dijo que solo me quedaba 1 hora, y eso me llenó de terror. La comida permaneció intacta hasta que la cuenta regresiva llegó a 0. El guardia, reforzado con armadura y más robusto que su contraparte de entrega, cubrió la entrada a medida que la abría. Señor, está listo para ser liberado. Siempre tan educados, estos robots. Fueron venerados como los salvadores del sistema penal cuando fueron presentados por primera vez. Los robots no serían prejuiciosos, los robots no necesitarían hacer uso de fuerza excesiva. Podían ser construidos para resistir cualquier golpe que les dieran. Créanme, lo he intentado. Eso fue lo que me consiguió 10 años en confinamiento solitario. Instigas suficientes peleas, golpeas suficientes robots de entrega, y aparentemente te conviertes en un prisionero problemático y eres removido de la población general. Pero eso me salvó. Cuando no me moví y seguí ignorando el comando del guardia, entró para hacerme salir. Me opuse, lanzando puñetazos, rogándole que me permitiera quedarme. Simplemente me inyectó un sedante leve y me dijo que mi cuenta estaba saldada. Pero yo no quería ser libre. Me cargó hacia la ventanilla de procesamiento. Los robots de oficina le habían dado un buen seguimiento a mis pocas pertenencias. Se me regresó la ropa con la que vestía en aquel entonces, junto con mi billetera. Una tarjeta de crédito que había expirado hace 20 años y algo de dinero en efectivo era lo único que quedaba. Entonces comencé a llorar. Una de las pantallas en la habitación cobró vida y una voz relajante apareció. La inteligencia artificial de la prisión me recordó que habían contactado al centro de rehabilitación y le habían dejado un mensaje al director para que me esperara. Me aseguró que tenían un psicólogo excelente, el cual me ayudaría a resolver cualquier ajuste que necesitara para reingresar a la sociedad. Los robots habían tomado el control de las prisiones como una medida de eficiencia y para reducir costos, pero se quiso mantener un toque más humano cuando se trataba de rehabilitar a los prisioneros. Una decisión que podría matarme. Caminé por el último tramo del pasillo, aproximándome a las puertas hacia el exterior. La luz del día se hacía más brillante y el pánico florecía en mi pecho. No quería ver lo que estaba afuera, pero los guardias escoltándome se aseguraron de que llegara a las puertas. Salí y me encontré con los cuerpos. Hombres y mujeres en descomposición saturaban las calles. La televisión en mi celda me había anunciado cuando la plaga brotó hace 2 años. Hace 1 año, fue declarada una pandemia. Una tasa de infección del 100%, una tasa de mortalidad del 100%. Un conteo de 1 año hasta que me uniera a ellos. Y mi tiempo se había agotado.
Mike es el único amigo que he tenido. No es fácil hacer amigos cuando eres el tipo de persona a la que le gusta torturar animales pequeños. En la escuela secundaria, las pocas veces que me metí en problemas fueron descartadas como pasiones adolescentes. Creo que mi papá se dio cuenta de las ardillas y de los gatos callejeros, pero mantuvo su boca cerrada. A los 18 años, me alisté en el ejército, y para ese entonces había aprendido mucho sobre cómo encajar. No fue hasta mi primera misión que los mandamases se dieron cuenta de que algo andaba mal conmigo. Ahora bien, a pesar de lo que puedes ver en los medios liberales, la milicia definitivamente no busca a personas como yo. Tuve que engañar a muchas personas inteligentes para asegurar mi boleto a Kabul. Sin embargo, como todo lo demás en esa industria de violencia extrañamente burocrática, si descubren que tienen a alguien como yo y no pueden acusarlo de ningún cargo, existen procedimientos y protocolos con tal de sacarle el mayor provecho a esa herramienta deforme. He luchado para el gobierno por años, no por disciplina ni por patriotismo o responsabilidad, conceptos que realmente no entiendo, sino porque me encomendaron la única cosa que disfruto. He visto conflictos, pero no como los que lees, ni fue en Afganistán o Irak. Ni siquiera en Pakistán. Sospecho que a Mai le dieron la orden de convertirse en mi amigo, pero no me importa. Es la única persona en mi vida que no me juzga, el único que nunca me ha visto con la incomprensión y el asco que he visto en los rostros de hombres con estrellas en sus hombros, cuando me felicitan por haber cumplido algo que consideran repugnante. La mirada que mi padre me dio en su lecho de muerte. Mike me ayuda a mantenerme equilibrado. Me da apoyo. Me felicita cuando logro contenerme, pero nunca me reclama cuando no. Ni siquiera vaciló cuando encontró los restos de esa familia con la que me había cruzado en Kinshasa, luego de que terminara mi asignación con unos cuantos días libres, y sin que nadie estuviera viendo por encima de mi hombro. Le cuento cuando me contengo, y él me dice, bien hecho, amigo. Le cuento siempre que me mantengo a raya, y él me dice que está contento. En mi caso, no tengo sentimientos románticos. Las mujeres parecen sentirse atraídas a mí cuando están buscando una desinhibición violenta, y eso está bien por mí. Y está bien para la mayoría de ellas. Se van amoratadas pero sonrientes, solo unas cuantas han tratado de presentar cargos. Pero Mike es un romántico, casado con su enamorada del colegio, y a mí me parece la cosa más linda. Así que cuando regresó de su despliegue militar y encontró una casa vacía con papeles de divorcio pegados en la puerta, no me pareció la cosa más linda. Ella incluso se llevó los bombillos de la luz. Dejó una nota diciendo que se había estado cogiendo a alguien más por años. Mike lucía demolido mientras me hablaba de su esposa y este bastardo, pero le dije que no los lastimaría, y él me dijo que estaba contento. Supe que me mintió. Supo que le mentí. Nací con un don. O, al menos, fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, no lo llamaría un don, sino un saber. Una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba. El número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios. Representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día.
En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Aquile. Conocí a Aquile en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. 5 personas. ¿Aquile? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Aquile, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Aquile había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Aquile decidió que aún se sentía apartamento para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Aquile girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave, y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Aquile iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Aquile se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Aquile asesinó a 5 personas esa noche. Y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie. La mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Aquile, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía, se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de 1 año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues, siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí.
Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13, le dije, agachando la cabeza. Oh por Dios, murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no, contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un 0, al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años, y, hace un par de días, recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más como mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148,327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1.